Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión, la primera sesión que hacemos desde el capítulo español de la Sociedad de Educación de IECubo. Hemos tenido previamente una reunión en la cual nos hemos constituido ya como capítulo español. Hemos asistido pues 13 personas de este grupo, de los 120 miembros que hay en España de la Sociedad de Educación. Y como digo, hemos constituido ya de forma ya oficial este capítulo español de esta sociedad. Ahora contaremos un poquito por lo que es el IECubo, para la gente que no pueda conocerlo, lo que es la Sociedad de Educación, lo que es el capítulo español. Acabaremos también comentando algo sobre el tema de la rama de estudiantes del IECubo que queremos organizar aquí en la UNED como tal, para que se ponga en marcha. Y por último tendremos una charla ya por el profesor Lorenzo García Lecio, específica sobre temas ya de tecnología educativa orientada al tema de comunidades de aprendizaje, comunidades virtuales. Entonces, como decía en principio, bueno, para los que no conozcan el IECubo, que en general toda la gente que está aquí ya más o menos sí que les suena, el IECubo es la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación de origen americano. En español se dice el IECubo como tal, el IEEE, y en inglés, para los que alguna vez les suene por ahí fuera, es el IEEE, en el cual tenemos un poco esa idea del Instituto, como digo, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. En el espíritu, digamos, más amplio, no quiere decir que todo el mundo que esté en el IECubo tiene que ser ingeniero. De hecho, es gente que trabaja con una titulación más o menos específica. Pueden ser físicos, hay licenciados en informática, porque en España también había toda la parte de informática. Hay tanto licenciados como ingenieros, hay ingenieros informáticos. Como digo, cualquier persona que trabaja en un entorno afín a lo que es la ingeniería eléctrica o electrónica en general. También ingenieros mecánicos, ingenieros de control, y como digo, es un sistema muy amplio de ingeniería. La sede está en Nueva York, es una sociedad americana como tal, pero que está, digamos, distribuida por todo el mundo. Hoy en día hay en 165 países, estamos unos 360.000 miembros distribuidos como tal. En España hay del orden de unos 1.200, 1.400 socios en toda España, que, digamos, tenemos este objetivo de la sociedad como tal, de ser un líder técnico a través de los miembros. La sociedad, como digo, como tal, se basa mucho en los miembros, se basa sobre todo en el sistema, digamos, de voluntariado de estos miembros, y se basa también, evidentemente, en la parte de desarrollo de estándares y de publicaciones técnicas. Pretende ser un líder mundial en el tema de publicaciones técnicas en el área de la ingeniería como tal. El IECubo como tal, a nivel organizativo, está dividido en 11 regiones mundiales, a su vez dividido en 37 sociedades, de las cuales una de ellas es la de educación, que es la que nos implicaremos ahora dentro de este capítulo español, y existen 300 secciones locales, una de ellas es justamente la nuestra, que tenemos como tal. Y además hay más de 1.500 ramas de alumnos que están ubicadas nuevamente en universidades de reconocido prestigio dentro de la enseñanza de ingeniería, como digo, en todo el mundo. Y todo ello, evidentemente, como decía antes, en base al voluntariado. La idea siempre es que aquí, en principio, no cobramos nadie, solamente cobran lo que son los officers o los administrativos que están en Estados Unidos, pero el resto de personal, digamos, que intentamos que esto vaya adelante y poner nuestro granito de arena en lo que es, en este caso, la educación y la tecnología educativa en la ingeniería. Como digo, no cobramos por esto y lo hacemos de forma totalmente altruista y en base a la mejora, digamos, de nuestro entorno laboral o profesional. El que quiera entrar en las páginas web, ahí tiene la dirección, es www.iee.org, y ahí hay desde información técnica, formas de ser socio, información abierta. Hay una parte que ya es cerrada como tal para socios, otra parte que es cerrada para socios que paguen una cuota de publicaciones. Hay muchos tipos, digamos, de acceso a la información, como digo, que puede asistir dentro de este gran portal del IECubo. Como decía antes, la región 8, que es la región en la cual está implicada España, ocupa todo lo que es Europa, Medio Oeste y África. Tiene una amplitud, digamos, geográfica bastante amplia, bastante, digamos, distribuida, y ahí estaría España como parte, digamos, de digamos, región 8 como tal. En esta región 8 se incluyen los capítulos locales de las sociedades que existen con actividad en España. Hay ahora unas de las 29 sociedades que tiene el IECubo. En España puede haber del orden de unas 17-18 sociedades que estén funcionando activamente. Y la directiva de esta asociación española del IECubo está hoy en día en la Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 2002. Antes estuvo aquí en Madrid, ahora, como yo, está en Cataluña, y durante 4 años hasta la nueva directiva, que estará donde se decida que se elija por la propia asociación, por los socios españoles del IECubo. Tiene también sus propias páginas web. En principio está en inglés toda esta parte de páginas web de la sección del capítulo español, y están, como digo, ahí en esa web que viene ahí arriba, en la cual se recoge todo lo que son los objetivos, los capítulos, las ramas de estudiantes, de alumnos que hay en España, comités, toda la parte de miembros y actividades que se organizan, como digo, desde este capítulo español ubicado, como os digo, localizado básicamente en Barcelona. Y ya llegando un poco a la parte que más nos atañe cercanamente, está el capítulo español de la Sociedad de Educación.
esta sociedad como objetivos básicos, también los tenéis ahí un poco puestos en la pantalla, es el avance a teoría práctica de accesibilidad de la enseñanza de la ingeniería, ayudando a su vez a la consecución, evidentemente, de los objetivos del IECubo que veíamos previamente. La idea es mejorar el servicio a los miembros, tanto de forma educativa hacia alumnos como hacia los propios profesionales del sector educativo, como hacia la comunidad, las empresas que también tocan este sistema y, sobre todo, mejorar esa comunicación. Para esta mejora de comunicación, aparte de sistemas clásicos como son, evidentemente, papel, cartas, sistemas, digamos, de congresos. En estos congresos, el más famoso, digamos, y el que nos aglutina más a nivel mundial, es el Frontiers in Education. Es un congreso anual que se organiza normalmente en Estados Unidos. De los últimos años ha habido 3 veces que ha sido fuera de Estados Unidos y el resto, de los últimos 30 y algunos, 32 o 33, han sido allí en Estados Unidos. Y este año, por ejemplo, el 2004, es en octubre del 2004 en Savannah, en Georgia, en la parte del sureste de Estados Unidos como tal. Es, como digo, la actividad más importante, más representativa. Es un evento en el cual nos reunimos aproximadamente del orden de unos entre 600, 800, 1000 personas implicadas dentro de la sociedad de educación y de la sociedad de informática, de la Computer Society, y también de la Sociedad Americana de Educación en la Ingeniería, para, como digo, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias, ver otros puntos de vista y ver otras actividades, sobre todo en la enseñanza, como digo, de la ingeniería y la informática, utilizando nuevas herramientas o nuevos medios pedagógicos hoy en día. Y como áreas de interés, digamos, de esta parte española, pues como veis ahí, el tema de métodos educativos, tecnología educativa, materiales y contenidos pedagógicos, historia de la ciencia y tecnología, todos los temas aplicados sobre todo en ingeniería eléctrica, informática y, como decía antes, disciplinas afines. El capítulo español, como digo, que es el que hoy hemos creado ya físicamente. Queremos que sea un lugar de encuentro de profesionales. Estos profesionales que decía antes, pues hoy en día somos 120 miembros que estamos implicados en esta sociedad de educación dentro de España en el IECubo, y queremos, como digo, pues compartir esos principios de la sociedad de cara a mejorar todos ellos nuestra presencia en la sociedad. Nos hemos constituido ahora y hemos nombrado una directiva por estos primeros 2 años de funcionamiento, entre el 2004 y el 2006. Yo, en principio, actúo como chairman, como coordinador general de este capítulo. Tenemos un vicecoordinador, vicechairman, que será Edmundo Tobar, de la Universidad Politécnica de Madrid. El secretario es José Ángel Sánchez, del Instituto de Enseñanza Secundaria Juan Antonio Castro de Talavera de la Reina. Un tesorero, que es Francisco Mur, que también es de la UNED aquí en Madrid. Y luego 3 comités que hemos organizado dentro de este capítulo español, con un coordinador cada uno de ellos. En estos comités, al igual que anteriormente, hemos intentado también que, además de tener 3 comités amplios en actividades, estos comités estén distribuidos por el resto de la geografía española. El primer comité, que es el técnico de acreditación y evaluación, está como coordinador Martín Llamas, que es de la Universidad de Vigo, y en él la idea sobre todo es ver temas que enfocan hacia la tecnología educativa, desde un punto de vista técnico, de estándares, de plataformas, de aplicaciones que tienen que ver con nuestra forma, digamos, habitual de llegar hacia el alumno. También temas de acreditación. Hoy en día está muy actual todo el tema del espacio único europeo y la evaluación posterior de las titulaciones que tendrá que haber de acuerdo hacia la LOU. Y todos estos temas, como digo, son propios de lo que tendrá que tocar este comité dentro de lo que coordinaría, como digo, el profesor Martín Llamas desde Vigo. Un segundo comité también que está organizado es el de actividades, diseminación y web. En este la idea es ir viendo qué actividades se pueden organizar, actividades tanto técnicas como de diseminación, formas de llegar evidentemente a nuestros socios y a gente que quiera ser socia para irlas implicando también en la sociedad, y formas, como digo, de llegar hacia ellos vía usando pues el web u otras actividades propias de este sistema de diseminación y web como tal. Aquí el coordinador es Francisco Jurado, que es profesor de la Universidad de Jaén como tal. Y por último, el otro comité que nos queda es el comité de miembros y relación con otras asociaciones y entidades. Aquí el profesor encargado de ello es el profesor Francisco Azpega, que es de la Universidad de Zaragoza. Y aquí, sobre todo, tiene que tener 2 partes, digamos, de actividad claramente diferenciadas. Una de ellas será la parte de miembros, tanto por la parte de reclutar, digamos, nuevos miembros que se integren en el capítulo español, como también, sobre todo, que los miembros que estamos ya dentro de ese capítulo español veamos nuestra carrera, digamos, profesional dentro del IECubo. En el IECubo existen distintos niveles de miembro, desde el asociado, el miembro, el senior member o el fellow, los cuales, digamos, la decisión entre uno y otro son el tiempo de trabajo, las perspectivas profesionales y la repercusión que tiene esa actividad profesional dentro de la sociedad. Pues nuestra idea de este comité es favorecer que todos los miembros que existen dentro de nuestra sociedad, dentro del capítulo español, conozcan que existen los distintos tipos y favorecer, como digo, la evolución en el ascenso, digamos, profesional de cada miembro de la sociedad, consiguiendo un nivel superior, digamos, y una acreditación superior en nuestra, como digo, vida profesional.
Y por último, también en este comité tienen el tema de relación con otras asociaciones, como pueden ser, por ejemplo, el TAE, que es el Sistema de Tecnologías Aplicados a la Enseñanza de la Electrónica, o el SEFI, que es la Asociación Europea de Enseñanza de Ingeniería, y también hacia entidades o empresas como tal. Nuestra idea aquí es hacer relaciones con empresas de e-learning, evidentemente, y del sector educativo, que en España empieza a ser un sector que ya en los últimos 3-4 años empieza a ser ya presente y a notarse su presencia y su involucración económica en las actividades del país. Esto será un poco la directiva que hemos organizado y que hemos elegido hace escasamente una hora y que presentamos ahora, como digo, de forma pública dentro de este capítulo. Tenemos ya una página web, la cual está ubicada de momento dentro del departamento al cual yo pertenezco, ahí tenéis la dirección, y ahí iremos colgando un poco toda la información. Pondremos ahí todo el tema también de miembros, luego de miembros que componen esta sociedad, y toda la información que vamos haciendo se irá colgando, como digo, en estas páginas para que luego lo pueda ver cualquiera en cualquier momento y trabajar con esa información que podamos como tal. También hemos puesto una página también del IEcubo en plan general, que la gente pueda hacer y enlaces hacia lo que sería la página general que vimos antes del IEcubo. Por último, ya en esta parte, antes de hacer algún tipo de preguntas si tenéis por ahí, comentaos también que estamos intentando formar la rama de estudiantes de la UNED como tal. Como decía antes, existen ya 1.500 ramas de estudiantes en todo el mundo en escuelas de ingeniería y en la UNED de momento no existe como tal esta rama. Para ello, yo como profesor, digamos, sería el coordinador de esta rama de estudiantes y un alumno que está colaborando conmigo, también está por aquí, Eugenio López, sería un poco el alumno, el estudiante, digamos, que intentará organizar esto para el arranque, sobre todo, como digo, de esta rama de estudiantes. Hay que tener 20, en principio, estudiantes que sean ya socios de IEcubo para poder formar la rama. Ahora estamos entre los 10 y 12 estudiantes en este momento y calculamos que en un periodo de un mes o mes y medio intentar tener esos 20 para ya formar de forma de una método ya más formal con el IEcubo, hacer la formación de esta rama y empezar a hacer actividades de interés para ellos, como puede ser organizar encuentros, entrevistas, todo el tema sobre todo de unión entre el mercado laboral es una parte que se lleva normalmente siempre de forma más profunda y en detalle en la rama de estudiantes y sobre todo temas que ellos les valgan, como diga, para ir conociendo su futuro laboral y dónde se van a implicar en cuanto acaben de estudiar dentro de las ramas de ingeniería como tal. Y yo por mi parte, pues nada más ya, como decía antes, que presentar al ponente a continuación y ver si hay alguna pregunta. Hoy tenemos una charla que espero que nos interese a todos. Yo la he elegido junto con el ponente porque era un tema muy de actualidad como tal. El tema de comunidades y entornos virtuales, formación y aprendizaje. Un poco cada vez estamos todos más embebidos en un entorno virtual o electrónico, el cual no notamos y que está al otro lado del ordenador. Y el cual también, evidentemente, que usamos más para comunicarnos, para vivir y para hacer comunidad, como para lo que sería la parte de docencia y formación como tal. El profesor Lorenzo García Aretio, que era la presentación de hoy, es titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED, es decano también de la Facultad de Educación aquí en la UNED, en la Universidad de Distancia, es un experto conocido y reconocido dentro del área de educación a distancia, con libros, artículos, ponencias. También es director de un máster ya con 5 años de vida, que es de los más importantes que existen en todo el tema de enseñanza y aprendizaje abiertos a distancia, que también se imparte aquí en la UNED, y a su vez también es el editor del boletín electrónico de noticias de educación a distancia, el BENED de la UNED. Y por último ha sido director, que es un poco la parte pasada, y fundador a su vez de la revista iberoamericana de educación a distancia, RIED, y director del Instituto Universitario de Educación a Distancia. Entonces, si hay alguna pregunta antes ya de pasar a la presentación, por la parte de los asistentes, daros sobre todo las gracias. Como muchos habéis visto, estamos a distancia, estamos un poquito lejos, aunque estamos en Madrid. A algunos le ha costado un poquito más llegar hasta aquí porque siempre es complicado estar aquí en la ciudad universitaria. Os agradecemos sobre todo vuestro tesón a la hora de haber llegado hasta aquí y vuestro empeño. Y como digo, si hay alguna pregunta que queráis hacer, pues la contestamos ahora y si no pasamos ya a la presentación. No hay ninguna pregunta en principio. Pues entonces le cedo la palabra al profesor García Aretio y le doy las gracias también por estar aquí hoy con nosotros. Pues muchas gracias, amigo Manuel, muchas gracias, amigo vicerrector. El profesor Manuel Castro, en la actualidad, como saben algunos, es vicerrector de Nuevas Tecnologías en nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es para mí un honor la invitación que me ha hecho la Sociedad de Educación, el capítulo español del IEcubo, porque se puede preguntar en algún momento qué hace un hombre como yo en un sitio como este. Y esta misma pregunta me la he hecho pues cuando he tenido ocasión
creo que son en cuatro ocasiones diferentes, de formar parte de un tribunal de defensa de tesis doctorales, dos de ellos en la Escuela de Ingenieros de la UNED y otras dos en la Universidad Politécnica de Madrid. Tesis doctorales en escuelas de ingeniero, un pedagogo, yo soy pedagogo, como han dicho ahora coyunturalmente, decano de una facultad de educación de una universidad como esta, facultad que tiene ahora mismo 20.000 alumnos que estudian todos a distancia, y desde hace 4 años llevo esta cátedra UNESCO de educación a distancia que al final de la sesión, precisamente porque el tema que voy a abordar va a requerir que yo les muestre un caso, una especie de estudio de caso, ahí está cómo una comunidad y entorno virtual la puede organizar cualquiera en torno a un tópico, en torno a un tema de interés, y ustedes tienen muchos temas de interés, muchos temas que les pueden unir, y configurar esas comunidades precisamente dentro de los entornos virtuales es lo que vamos a acometer en esta presentación. Yo pretendo marcar esos 5 ámbitos o capítulos. Primero les voy a decir 2 palabras de lo que podemos entender por comunidades. Somos seres humanos que vivimos junto a otros, con otros, para otros, desde otros. En segundo lugar, haré una referencia a que, dando un paso más, se organizan comunidades para aprender. En tercer lugar, que existen hoy en la red multitud de comunidades. Y en cuarto lugar, vamos a unir el segundo y el tercer aspecto que aparece en la pantalla. Comunidades para aprender, pero basadas en entornos web, en entornos virtuales. Para al final terminar con un caso real. Decirles a ustedes, esto no es teoría, esto se puede pasar a la práctica. Este es un poco el esquema. Retiré la animación que tenía toda esta presentación, porque cuando hacemos presentaciones que se emiten a través del sistema de TeleUNED, y esta es una presentación que se está transmitiendo, diríamos, para todo el mundo, pues estas transiciones no resultan muy prácticas, muy operativas a la hora de visualizarlas a través del sistema de TeleUNED. Por tanto, pues como digo, he suprimido las transiciones. Es el esquema un poco de la presentación. Iríamos al primero de los apartados. A la izquierda pretendo, para guiarles a ustedes, para que no nos perdamos ninguno, en cuál de los 5 apartados me encuentro. Comunidades. Bueno, simplemente aquí 2 palabras, no voy a aburrirles con planteamientos excesivamente teóricos de lo que es el mundo de la sociología, de la educación, de la formación, de la relación humana. Bueno, los seres humanos realmente constituimos comunidades precisamente que las basamos y las hemos venido basando históricamente desde que el ser humano es ser humano, basadas en un espacio. Es un lugar, un espacio, donde nosotros hemos necesitado comunicarnos con los demás, relacionarnos con los demás. Hemos tenido una unidad, es decir, algo que en el fondo nos ha interesado, una serie de intereses comunes. Nos hemos sentido satisfechos por pertenecer a esa comunidad. Y además se ha dado una circunstancia de armonía. Si no, no existe tal comunidad. ¿Para qué se han creado o para qué crean los seres humanos comunidades? Para estar con los demás, relacionarnos con los demás. El ser humano dejaría de ser humano, de ser ser humano, si no tuviese posibilidad de esa socialización, de esa relación con nosotros, establecer lazos que nos unen, compartir intereses y expectativas, creencias, valores, actividades, donde yo me siento a gusto con los otros que comparten esos mismos intereses, esos mismos objetivos, esas mismas metas, y de esta manera establecemos unos límites, unas identidades que nos diferencian de los otros que no están interesados en estos temas que a nosotros nos inquietan y nos preocupan. Y todo esto para decir que conformamos una comunidad, al menos durante un tiempo. Es decir, no coyunturalmente que hoy nos hemos reunido aquí, no podemos decir que esto es una comunidad si esto no va a perdurar. Segunda parte, comunidades de aprendizaje. Bueno, si esas comunidades, esos grupos a los que me he referido en la diapositiva anterior, se configuran en torno a un tema que interesa para construir el conocimiento, para aprender, para crecer en saber, pues ahí se organizan y pueden establecerse diferentes tipos. Por ejemplo, aquellas que se focalizan a determinados ámbitos geográficos. Hemos organizado una comunidad para aprender, pero que está focalizada en este barrio,
en esta ciudad, en esta comarca, en esta comunidad autónoma, en este país, o la que ahora viene siendo tanto habitual, pues a nivel del globo. Es una comunidad que hay un ámbito geográfico que la configura. Existen comunidades que a nosotros nos vienen importando mucho, que están relacionadas, bueno, con la escuela, con lo educativo, con lo formativo. Un centro, una escuela, una universidad, y ubicadas, que estas son en las que nos vamos a centrar finalmente, en espacios virtuales. ¿Cuáles son las características generales de las comunidades que se reúnen para aprender? No para otras cosas. No porque les guste reunirse para ir al cine y que la cinematografía les interesa. Esas mismas también se podrían convertir en comunidades de aprendizaje, porque les interesa más saber sobre ese tema, sobre ese tópico. En realidad, como características, suele haber una diferente experiencia entre los miembros. Las personas que configuran una comunidad de aprendizaje tienen diferente categoría en el saber exponer, en el haber aprendido con anterioridad, y estas personas en todas las comunidades empiezan a ser valoradas por sus contribuciones. Atención a esto, porque en las comunidades que se configuran en entornos virtuales, donde no nos vemos las caras, esto es fundamental. Existe en esas comunidades un objetivo que se comparte respecto a que todos queremos crecer en conocimiento. Nos hemos reunido para saber más de una serie de cuestiones. En el área de ustedes, pues está claro que si se reúnen en torno a esto es porque, de alguna manera, entre todos quieren colaborar, quieren aprender unos de otros. Hay un énfasis en cómo aprender a aprender. Es decir, cómo en este caso, al que vamos a llegar nosotros después, podemos organizar los conocimientos, los contenidos, nuestros intercambios para aprender por sí solos, para aprender más. Y luego existen siempre unos mecanismos para compartir. En definitiva, estamos hablando de unas comunidades que enfatizan la comunión de los miembros en torno a un tópico. Podría ser el tema de la electrónica, el tema de la electricidad, el tema de la teleformación, el e-learning, con el fin de experimentar nuevas o en algún caso menos nuevas formas de aprendizaje. Porque a lo mejor las formas no son tan diferentes de las que veníamos haciendo en nuestra aula, pero nos dan la posibilidad, por ejemplo, de hacerlas desde nuestra casa, o de una biblioteca, o desde una estafeta de correos, o desde un huerto. Formas de aprendizaje, en definitiva, que hacemos con otros, para otros, desde otros, en entornos colaborativos. El término colaborativo ha sido un término que se ha ido imponiendo, desde luego, en el ámbito pedagógico de forma muy clara, pero también gracias a esas tecnologías colaborativas que en muchos casos brindan ustedes desde la tecnología, desde su saber hacer en este ámbito, para integrarlo precisamente con los que podemos decir al menos alguna palabra en torno a cómo se aprende o cuáles serían las mejores formas para construir ese conocimiento. Pasaríamos al tercer aspecto de mi presentación. Bueno, si hemos hablado de comunidades, uno de los objetivos de algunas de esas comunidades es el aprender, comunidades de aprendizaje, y ahora hablaríamos de este fenómeno tan impresionante que desde que Internet saltó se ha venido desarrollando. Nosotros a Internet, si estamos interesados en este compartir con otros, le estamos pidiendo unas comunidades que posibiliten, que nos permitan comunicarnos para compartir los mismos intereses temáticos. Ustedes a través de Internet, a través del correo electrónico, a través de los foros, intentan configurar grupos a los que interesen temas similares a los que ustedes les ocupan y les preocupan. Comunidades que posibiliten contactar con personas por aquello del enriquecimiento, del valor añadido, que residen en otros países, con otras culturas, con otros enfoques de las problemáticas que a nosotros nos preocupan. Sería deshacer la capillita del entorno de nuestro departamento, de nuestra facultad, de nuestra empresa, para ir algo más allá, pero no solo fuera a otra comunidad autónoma, por ejemplo, española, sino más allá de las fronteras del propio país. Nos interesan comunidades que nos permitan acceder a informaciones relacionadas con temas de interés. Parece que en este mundo de Internet, con millones de páginas, con millones de posibilidades, realmente no es posible hacernos con todo aquello que nos interese, por muy expertos buscadores que seamos y por muy excelentes herramientas de búsqueda que sepamos manipular. Y comunidades que posibiliten buscar de forma eficiente y compleja, como digo, información relacionada con el tema de interés. Sin embargo, a todos nos preocupa, aunque buscamos esas comunidades, comunicarnos con miembros de otras sociedades de Internet. Mire usted, no me interesa. Es decir, mis puntos de interés son estos.
Y si me está interesando aquel otro núcleo que han formado tales personas, es porque hay un elemento que me puede unir a ellos y que sí me interesa. Y puedo configurar así, yo, individualmente, ser parte de algunas comunidades. Pero en definitiva, no me interesan comunidades de Internet en las que no traten temas que sean, como digo, puntos de vista coincidentes con mi formación, con mis aficiones, etcétera. No quiero recibir información que no me interesa. Bueno, el correo electrónico, no voy a dedicar 2 palabras a esto. Ya se lo estamos recibiendo todos los días, cada vez que abrimos nuestro correo electrónico. No queremos perder el tiempo buscando potenciales interlocutores de interés. Y aquí se está brindando, por ejemplo, la posibilidad de unos interlocutores de Internet a través de esta sociedad, del IEcubo a nivel español o a nivel internacional. No queremos malgastar el tiempo buscando información que necesitan otros y que permanentemente están solicitándonos esa información. Nosotros no podemos dedicarnos a eso exclusivamente. De vez en cuando nos interesa también recibir. Y no nos interesa ser molestados durante la actividad por interferencias no deseadas. Estas comunidades, que las localizamos en este impresionante fenómeno que es Internet, se le viene dando muchos nombres. Se habla de comunidades virtuales, comunidades en línea, digitales, telemáticas, cibercomunidades, como yo las vengo denominando, cibergrupos, agrupaciones, congregaciones, comunidades electrónicas, mediadas por ordenador, etcétera, y un largo etcétera. Podríamos poner puntos suspensivos y si tuviésemos tiempo podríamos de alguna manera hacer una especie de brainstorming cómo se está viviendo esto o viendo esto a nivel de denominaciones en otros ámbitos. Creo que es secundario, pero sí que tengamos conciencia de que prácticamente estas denominaciones que aparecen en pantalla y otras más que pudiéramos nosotros agregar se están moviendo en torno a lo que yo les vengo poniendo de manifiesto. En realidad, los rasgos de una comunidad asentada en Internet es que existen comunidades de intereses por encima de las comunidades de espacio. Recuerdan ustedes en la primera diapositiva que les ponía, donde hablaba de que las comunidades se generaron en toda la historia de la humanidad en torno al espacio. Era el grupo de vecinos, era el grupo de parroquianos, era el grupo de personas afiliadas a un sindicato, a una asociación deportiva. El espacio, de alguna manera, era algo importante. En este sentido, el interés está por encima del espacio, a no ser que estemos hablando del espacio virtual. Estas comunidades nacieron en el mismo momento en que Internet se llegó a configurar como un elemento fundamental para la comunicación entre profesionales, entre profesores. Sabemos que la universidad fue en este caso, en este sentido, pionera, y naturalmente esto ha explotado, o ha explosionado, como se suele decir ahora, a nivel de toda la sociedad, una vez que aquello superó el ámbito universitario. Así, Internet, yo estoy convencido de que por mucho que se le sigue llamando autopista o camino vecinal, depende de las herramientas de que podamos disponer y de la calidad de los servidores, pero bueno, esto de la autopista, para mí desde luego yo creo que destaco más que sobre la autopista, camino, autovía o como quieran ustedes indicar, es un lugar de relación con nosotros, un lugar de interacciones con las demás personas, amén de que sea también un lugar de entretenimiento, un lugar de formación. Yo creo que el ámbito de la interacción, de la relación humana, sin tocarnos físicamente, es un elemento sustancial de este tipo de relaciones. Ustedes estarán conmigo en que, aunque no todo es real en las comunidades que se asientan en Internet, bien sabemos en cuántas comunidades las personas se presentan con identidades falsas. Esto suele ser muy habitual en los chats, ¿no? Cuando se encuentra uno una sesión de chat aislado por ahí que se lo encontró de camino, ahí no podemos hablar que se ha configurado una comunidad, ¿no? Pero muchas comunidades funcionan a través de esto. Y es evidente que hay identidades falsas. Incluso en ámbitos de formación, personas que por su timidez y que son incapaces en un aula de levantar la mano para preguntar al profesor, al ponente, en muchos casos por pura timidez, y que decimos en Internet esto se facilita. A pesar de ello, hay personas que les cuesta mucho identificarse, por las razones que sean, y no es el momento ahora de analizarlas. Entonces, es cierto que no todo es real, pero desde mi punto de vista, estas comunidades, si ustedes pertenecen a determinadas comunidades, que estoy seguro que sí, por la cualificación de este grupo, no son, desde mi punto de vista, comunidades virtuales. Si virtual lo contraponemos a real, estas comunidades, en efecto, no son virtuales porque son comunidades reales. Y les puedo dar
lógicamente, información y noticia, y se lo daré al final, de lo que eso es y de lo que eso sucede en un caso concreto, como en tantos que existen en Internet. Ahora bien, si lo estamos refiriendo a actividades y procesos que se desarrollan a través de Internet, yo lo aceptaría. Si se hace el matiz, ya sabemos en los ámbitos académicos, cuando empleamos determinadas palabras y no nos llegamos a entender, es que primero nos tendríamos que poner de acuerdo en qué queremos significar con tal término, con tal concepto, con tal idea. Probablemente llegaríamos a más momentos de acuerdo. Por ello, bueno, yo me inclino por denominar genéricamente a estas comunidades como cibercomunidades. ¿Cuáles serían las características de una cibercomunidad en torno al calzado, en torno a la cinematografía o en torno a lo que a nosotros nos va a interesar después, a la formación y el aprendizaje? Bueno, que hay unos objetivos comunes, la gente se siente, tiene ese sentido de pertenencia. Yo soy miembro de ustedes son miembros de la IECubo, ustedes son miembros de la sociedad ustedes son socios de tal asociación deportiva. Bueno, si es deportiva, lógicamente alguna práctica, alguna realización habrá que hacer concretamente, aunque ya saben ustedes, yo les tenía también aquí una diapositiva muy interesante, ¿no? Saben ustedes que hay quienes defienden que se puede hacer también el sexo por Internet. Bueno, pues estamos en la misma, es decir, se llega a hacer el trabajo, se llega a hacer el estudio, se llega a hacer pues la charla, el coloquio, todo esto a través Internet. Bueno, hay momentos o hay situaciones en las que Internet llega muy lejos, pero hay ciertas limitaciones, como ustedes podrán estar de acuerdo conmigo. Pero no les quepa duda que se llegan a crear, y soy un ejemplo de ello. Es decir, yo esto, aparte de que uno se preocupa en estudiar a cuestiones teóricas relativas a esto, porque es mi papel y me dedico a esto desde hace muchos años, es la vivencia personal que he tenido en estas cuestiones. Esas interacciones intensas y lazos emocionales fuertes que se te puede poner el vello de punta tecleando en un ordenador cuando estás comunicando con otra persona o con un alumno a través de Internet, en muchos casos de forma más cercana, de forma afectiva, intensa, en muchos casos mucho más que si le estuvieses dando con el codo al alumno que está en el pupitre sentado contigo. Cuando existen una serie de actividades y recursos que se comparten, existe un apoyo entre los miembros de la comunidad, yo te ayudo, dime qué necesitas, yo te lo puedo ofrecer, yo te lo busco, yo lo consulto, convenciones sociales para esas comunidades, estamos de acuerdo en utilizar una lengua o dos lenguas, unos determinados protocolos de respeto, una serie de costumbres. Existe flexibilidad temporal y espacial en esas comunidades basadas en Internet, no es el aquí y ahora, lo podemos hacer en otros momentos, en otros lugares. Una confianza y respeto entre gestores y miembros, se viene abajo la comunidad si eso no existe. Una voluntariedad de pertenencia, yo estoy porque quiero y mañana me doy de baja. No se puede insistir, ¿no? A veces qué difícil es que nos hagamos de algo que buscamos en Internet y que nos quieren retener ahí. Los técnicos enseguida en buscar las vueltas, pero los que son técnicos y nos quieren retener. Voluntariedad absoluta, multidireccionalidad comunicativa en todos los sentidos, de ahí la riqueza de una comunidad, esas posibilidades que son mayores que podemos tener a nivel presencial, ese uno comunicándose con todos, todos comunicándose con todos, la multidisciplinaridad, pero si es una comunidad en torno a un tópico dentro de ese tema de interés común. Por ejemplo, si es en torno al tema, que yo les diré dos palabras, de la educación a distancia en sus múltiples manifestaciones, pues desde todas las dimensiones en que se pueda acotar ese inmenso tema de lo que es formar, educar de manera no presencial. Y naturalmente la libertad de expresión en torno a los objetivos que nos hemos planteado previamente. Son en suma grupos humanos que se han reunido basándose en los intereses, afinidades y valores personales, que discuten, que contrastan pareceres y puntos de vista, que intercambian información a través de Internet en forma relativamente continuada, si no, no podríamos hablar de comunidad, a lo largo del tiempo y ateniéndose a unas determinadas reglas. Desde mi punto de vista, repito, son comunidades reales, no son comunidades ficticias. En estas comunidades basadas en Internet, les quiero a ustedes contar una anécdota que cuando estuve estudiando estos temas, tuvo intervención en una lista de distribución a la que ustedes le diré después dos detalles de ella, que coordino yo dentro de la cátedra UNESCO,
y que, bueno, no es ninguna broma, son 1.800 miembros los que pertenecen a ella, y los 1.800 miembros son básicamente profesores de universidad o estudiantes de doctorado de los últimos niveles de España y de América Latina fundamentalmente, hay de otros países también. Y, bueno, intervine un poco haciendo una especie de propuesta de que existen miembros de este tipo, y la verdad que se organizó un gran revuelo. Pero la experiencia me decía, y el estudio y el análisis, no solo de esa comunidad, sino de otras, que cuando se configuran comunidades, en muchos casos de la forma más elemental, que es una lista de distribución, siempre se dan, me permiten ustedes estos calificativos, si quieren ustedes buscan otros más afortunados, sobre todo el segundo, miembros cooperativos. Gente que está aportando constantemente su saber, su conocimiento, su información. Me he enterado de esto, ¿qué os parece? Tengo un enlace que me he encontrado en Internet. Pero que a la vez se aprovechan de los aportes de otros. Están esperando que aparezca más información y van organizando sus carpetas, van organizando sus conocimientos. En segundo lugar, digo ya creo que menos afortunada el calificativo, los que yo digo aprovechados. Estos son personas que en este tipo de comunidades solo intervienen para solicitar información a otros, o para anunciar algo de lo que pueden beneficiarse. Les interesa a ellos porque están organizando tal evento, porque han publicado tal libro, porque tienen un artículo en tal revista. Ellos, ya digo, el calificativo no es el más adecuado, porque para mí esta gente puede ser también interesante. Ellos se aprovechan de toda la riqueza que allí se está generando, lo que pasa que yo digo, aunque quieran ustedes, entre comillas, un tanto de manera egoísta. Solo intervienen cuando estoy haciendo una investigación, me podrían informar dónde podría encontrar, o alguien me podría facilitar, y si es una comunidad activa, y les digo que de la que yo les puedo hablar es tremendamente activa, se vuelca cantidad de información diciéndole aquí tienes esto, en la universidad tal estamos haciendo tal cosa, ¿qué te parece si? Pero que ellos no se les ve, no se les lee allá en ningún momento que sean aportaciones suyas. Luego están los silenciosos, que son pasivos, gente que por las razones que sean, o porque no se consideran preparados, o porque son muy tímidos y creen que no están preparados, pues están en silencio, pero se están aprovechando de toda la información, están aprendiendo, están beneficiándose de aquello, y luego evidentemente aquellos que se inscriben y sencillamente ignoran todo el caudal. Además han organizado un filtro y van a una carpeta todos los mensajes de tal, de vez en cuando le dan todos leídos, marcar a todos como leídos y a la liquidados, y naturalmente están allí. Bueno, no se acaban de dar de baja, pero allá están realmente como auténticos ausentes. Diría que esto se da prácticamente en todas las comunidades, tanto del ámbito de las humanidades como del ámbito en el que pueden formar parte probablemente muchos de los que hoy me estén escuchando. ¿Cuáles serían los componentes de una comunidad que se configura en torno a Internet? Bueno, evidentemente hay personas que están interactuando, unos objetivos compartidos, de los que ya hemos hablado, hay un espacio, aquel espacio que yo decía, el ciberespacio, evidentemente, es decir, hay una especie de lugar que lo estamos haciendo a través de las redes, a través de la red de redes, de Internet. Yo les sugiero a ustedes que si se animan a crear, o si ya pertenecen, se animan a crear una comunidad de este tipo, se generen unas normas, unas reglas, que las hagan lo más democráticas quieran, como ustedes las quieran establecer, pero unas más o reglas sí, porque si no, insisto, la comunidad se les va a venir abajo. Un tiempo mínimo de actividad, si no aquello deja de ser comunidad, aquello no. Una plataforma tecnológica, un ámbito tecnológico, depende del nivel, luego les voy a hablar de los niveles, hay comunidades muy elementales, aquellas que se pueden basar sencillamente en una lista de distribución, unos gestores y naturalmente una información y conocimiento que es lo que circula, que es lo que se genera entre unos y otros. Y mínimamente hace falta una economía, pero entiendan ustedes esto como personas que están dando su tiempo vale un dinero, pero que a lo mejor no lo cobran. Pero evidentemente alguien está haciendo funcionar aquello, y existe un servidor donde estamos ubicando la comunidad, y existe aquella persona que lo está moderando, que cobrará o no cobrará, pero alguna economía, alguna financiación dependerá del nivel o de los niveles en los que se mueva esa cibercomunidad. Y voy llegando a esto. Desde mi punto de vista, en los estudios que yo he realizado sobre esto, pues yo me he encontrado con que en cibercomunidades, comunidades asentadas en entornos virtuales, podemos encontrar estos niveles de compromiso. Pueden existir comunidades que se basan exclusivamente en lo más elemental, que mañana mismo lo podemos poner en funcionamiento y además de manera gratuita, una lista de distribución. Habría otro nivel de que esa misma comunidad se refuerza y configura un centro de recursos precisamente donde todos podemos aprender, donde todos nos estamos y están ahí enlazados una serie de recursos, de documentos, de artículos, etcétera. A lo mejor se dota a la comunidad de un boletín o de una revista,
crea un espacio de foros, genera un área restringida solo para aquellos que ya quieran formar parte entrando con una clave en aspectos concretos de debate, de investigación, de formación. Y finalmente, diría un nivel más allá, sería que además se dota de un programa formativo de posgrado, habitualmente en las comunidades de este ámbito. Podrían no ser de posgrado, pero al menos en el ámbito que nosotros nos movemos estaríamos hablando de esto. Bueno, y pasaríamos a la cuarta parte. Estas cibercomunidades centradas en el aprendizaje. Son las mismas, pero que en este caso nos reunimos porque queremos aprender. Cibercomunidades que se reúnen porque desean fomentar el aprendizaje sobre un área. Generar, compartir, usar y aplicar el conocimiento. Serían estas a las que se les suele llamar habitualmente... Yo formo parte de una comunidad virtual de aprendizaje. Las comunidades virtuales de aprendizaje. Son reales, vuelvo a decir. Están formadas por personas que generan sociabilidad. Y si las personas generan sociabilidad, lo pueden hacer tomándose unas copas ahí que se reúnen la semana que viene, o todos tal para jugar unas palas y para debatir, pues charlar. Son reales porque debaten, se informan, se intercambian, aprenden. Y yo por eso me inclino por denominarlas comunidades de aprendizaje en entornos virtuales. O sencillamente, utilizando la misma denominación de antes, cibercomunidades de aprendizaje. A mí, hablar de comunidades virtuales, a no ser que se haga la aclaración a la que aludía en alguna de las diapositivas primeras, realmente no me acaba de llenar. Son no comunidades virtuales, sino comunidades de aprendizaje asentadas en entornos virtuales. Bueno, y les voy a decir a ustedes dos palabras de que todo esto, desde mi punto de vista, es posible. El caso de la CUED. La CUED es la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Evidentemente pueden ustedes suponer que yo no trato de hacer publicidad de un ente como es una cátedra UNESCO de educación a distancia ubicada aquí en la UNED. Esto lo pueden imaginar, por eso pido disculpas si alguno puede pensar. Es simplemente un ejemplo que retrata perfectamente el estudio teórico anterior que yo les he hecho a ustedes. Cuando yo fui nombrado titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, hace algo más de 3 años, digo, ¿qué podemos hacer con esto? Convenio UNED-UNESCO, proyección de la educación a distancia hacia América Latina. Este fue, de alguna manera, el texto del convenio, el objetivo del convenio. Se quería proyección fundamentalmente hacia América Latina. ¿Dónde ubico esto? Evidentemente, en un servidor de mi universidad, de la UNED. ¿Quiénes formarían esto? Pues todas las personas que en el ámbito de la lengua española, siempre se refiere a ámbito de nivel superior, estén interesados en todo lo que haga relación con la educación a distancia. En todo lo que haga relación. La educación a distancia de hoy, sobre todo la que está asentada en nuevas tecnologías. ¿Qué temas y actividades la centrarían? Exclusivamente la educación a distancia. Y en esto animo a aquellos que quieran, a partir de hoy, a partir de mañana, configurar una comunidad con todos los niveles que yo he referido, o con 3 de ellos, que sean en esto tremendamente claros. Dejen las normas a tal nivel de claridad que cuando interfieran otros aspectos, y ya hemos tenido experiencia en estos 3 años muy fuertes, y hablo de números grandes, no son pequeñas cosas, de que el tema central es la educación a distancia, y mire usted, no permitimos otras interferencias. Lo agradecen los miembros de la comunidad, como ustedes no se pueden imaginar. ¿Cómo se organizaría? En torno a los niveles que ahora les digo a ustedes 2 palabras. La gestionaríamos desde aquí, desde la sede central de la UNED, desde la sede donde está ubicada esta cátedra UNESCO, y se financiaría, en este caso, pues con ayuda, esto de lo que menos tenemos, de vez en cuando algún proyecto que presentamos y que nos dota el Ministerio, y por otro, pues con la ayuda del rectorado de nuestra propia universidad, que nos dota de alguna beca, y en este caso aprovecho pues para agradecer al vicerrector Manuel Castro, que sí que es muy sensible y él viene colaborando con la Cátedra UNESCO prácticamente desde su creación, antes de ser vicerrector de esta universidad. ¿Se acuerdan ustedes de que estos 6 niveles son los que le di de lo que yo entiendo en una comunidad? Pues miren, ahí me he centrado, y yo creo que la comunidad en torno a la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia maneja los 6 niveles. Creo que no es complicado. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, es decir, para no aburrirles, y ya estoy terminando, no les voy a cansar mucho más. El primer nivel es lo primero que creamos, una lista de distribución en la que yo me animé a invitar a unos 80 profesionales de la educación a distancia que yo conocía por mis relaciones en Iberoamérica. Bueno, pues uno ha ido muy preocupado por estos temas de la educación a distancia, he tenido mucha ocasión de viajar por toda América Latina, y entonces allí tenía contactos de gente relevante, invité a unos 70, 8, ¿qué os parece si en torno a la cátedra UNESCO generamos un ámbito del prácticamente yo diría que el 90 y tantos % dijeron que sí, y los que no, pues probablemente sería por correos de estos que ya son direcciones muertas, etcétera. Así nacimos con aquella lista de discusión
que nació hace 3 años, en febrero del 2001. Esta lista Coedistancia, que naturalmente es de participación absolutamente gratuita, para que vean ustedes unos datos de ella, hay actualmente 1.900 miembros, 28 países representados, se han generado en 3 años 5.400 mensajes, unos 40 mensajes por semana, y las medias desde hace meses son superiores. Siempre hablando de tecnologías, de plataformas, de tutoría a distancia, de teorías de la educación a distancia, de evaluación en la educación a distancia. Para que vean ustedes, ahí está, no les aburro, países cómo vienen participando sus miembros, el número de miembros que configuran esta posibilidad, que como digo, mañana mismo cualesquiera de ustedes en temas que les puedan ser de interés, aunque entiendo que algunos de los que estén aquí sentados o nos estén viendo o escuchando allá en la lejanía, les puede probablemente interesar este ámbito para estar informado de ello. Nivel 2, ¿lo hicieron ustedes? Pues sí, montamos un centro de recursos que tienen ustedes ahí la dirección y que yo, sinceramente, les animo a echarle un vistazo. No cuesta mucho darse una vuelta por ahí y ver si posiblemente algunos recursos, sobre todo los más centrados en el ámbito tecnológico, porque tienen ustedes ahí cantidad de áreas de interés. Hay unos 1.549 archivos con 718 imágenes, 18.000 hipervínculos. Son recursos y más recursos, artículos, documentos internacionales sobre toda esta temática. Aquellos que son más teóricos, hay incluso una distribución en 14 áreas, temas teóricos de la educación, temas tecnológicos, temas de plataformas, temas de tutorías, donde encuentran decenas y decenas de documentos en los que a lo mejor algunos les pueden a ustedes interesar. Nivel 3. ¿Y nos creamos algo a nivel informativo? Pues sí, generamos un boletín electrónico de noticias de educación a distancia, que lo tienen ustedes en esa dirección, pero que además, bueno, insisto, yo a esto sí que les invito. Mañana mismo ustedes se pueden suscribir y cada 15 días van a recibir este boletín que recoge las noticias que en los medios electrónicos de comunicación se han publicado en los últimos 15 días relacionados con temas de tecnologías aplicadas a la educación. No tienen ustedes que andar, bien es cierto que estamos primando lo publicado en lengua española. Se está primando claramente por el enfoque que le queremos dar iberoamericano. Tienen ustedes ahí una información prácticamente de todo lo que se viene publicando en este ámbito y yo creo que es estar al día viendo. La página web se actualiza diariamente, pero además la enviamos por correo electrónico cada 15 días a aquellos que pudieran estar interesados. Es decir, esta comunidad virtual llegó también al nivel 3, ese boletín. Se han generado estas noticias para que hagan ustedes una idea de por dónde andamos, ¿no? Esto funciona desde hace 2 años, en el 2002 fueron 986, en el 2003 854. Hay noticias, entonces, en este sentido, y puestas al día, en este sentido, si quieren ustedes y están interesados realmente en los temas de teleformación, de e-learning, etc. Cuarto nivel, los foros, evidentemente también los tenemos. Esto ahora mismo está menos activo, esto es con un acuerdo con la UNAM de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, los tienen ellos soportados estos foros, pero están ahora un tanto, casi en situación de stand-by, ¿no? Están un tanto paralizadetes porque hemos entrado con mucha fuerza en el nivel 5, que es un área restringida, la red REEDI, Red de Estudiosos de la Educación a Distancia en el ámbito iberoamericano. Y esto ya es un área restringida que nosotros la hemos asentado en UECT, o UECT, como quieran ustedes, en el UECT, que es la plataforma que maneja la UNED. La UNED está elaborando una plataforma propia, pero en concreto la mayoría de los cursos virtuales que tiene nuestra universidad están en UECT. Pues ahí se ha creado una red de estudiosos para investigadores que ya quieren tratar temas concretos, porque claro, en la lista pues se tratan muchos temas y a veces se interfieren en los debates. Aquí pueden ustedes abrir foros de grupos. Pues nosotros es que queremos manejar y debatir sobre las tecnologías. Aquí tenemos un grupo de 10 personas. Ustedes tienen ahí eso restringido con su foro particular para las 8 personas. Pueden ustedes generar documentos, pueden ustedes organizar sesiones de chat que nadie les va a interferir, solo para ese grupo. Bueno, esto lo estamos brindando naturalmente a todo el que quiera participar. O sea que también tenemos ese área como digo, restringida en nuestra comunidad de aprendizaje en entorno virtual. Y finalmente, pues también nos dotamos de un área de formación, un máster internacional, antes lo decía Manuel Castro, en educación a distancia, y no se nos llena la boca aquello de decir internacional. Esto fue pionero en la UNED, en curso internacional impartido íntegramente a distancia a través de Internet. Les estoy hablando a ustedes del año 99, año 2000.
Se venían haciendo en otras universidades experiencias en Internet, bastantes, ¿eh? Ya sabemos, por ejemplo, la UOC, pues nació en el año 95. Bueno, realmente, aparte de la UOC, en nuestra universidad se venían haciendo muchas experiencias años anteriores. Pero algo que íntegramente se realizase a través de Internet, nosotros, allá en 99-2000, fuimos pioneros, llevamos las ediciones que llevamos. El máster tiene una duración de 2 años, con unas 80 unidades didácticas, con máxima interactividad, las tesinas se defienden por vía telemática, y, bueno, 28 países y 314 alumnos. Esta diapositiva, aunque no sé si la ven ustedes bien, es simplemente para hacerles ver cuáles son los países más representados en estas ediciones, y que realmente es un máster que yo, insisto, yo a ustedes precisamente no les voy a vender el máster, como es lógico, no les interesan estas cosas que van más allá, y sus centros de inquietud pueden estar en otro ámbito, pero les quiero decir que lo que supone el valor añadido y el enriquecimiento de los puntos de vista de estos estudiantes, que están el ecuatoriano con el argentino, con el mexicano, con el español, como digo, les aseguro, más cerca que si se estuviesen tocando con el codo en el pupitre de la mesa y de su centro de estudio, realizando trabajos comunes. Para mí está siendo una experiencia que, claro, cada año lo vamos mejorando, vamos incluyendo actividades de otro tipo, y realmente nos está dando un gran resultado. En fin, yo les he querido a ustedes analizar que en un estudio de casos, esos 6 niveles de los que yo hablo en comunidades de aprendizaje en entornos virtuales se pueden desarrollar, y el ejemplo se lo muestro pues con la comunidad de la Cátedra UNESCO. Esta Cátedra UNESCO, la CUED, es solo esa muestra de esas posibilidades, y naturalmente yo les invito a participar en ella o a crear con un grupo de ustedes, y además dentro del IECubo me parece que hay muchas posibilidades para funcionar, al menos en algunos de estos niveles a los que yo me he referido, de forma clara y contundente, y les aseguro que no es complicado, siempre que haya unas cuantas personas, no demasiadas, que se comprometan a moderar, a estar ahí encima, a echar su tiempo, a trabajar con estas cuestiones. Así que nada más, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ahora, si quieren ustedes... gracias, señor. Si quieren ustedes, estaría dispuesto, Manuel, no sé si tenemos tiempo, si quieren alguna pregunta o alguna cuestión que quieran plantear, con mucho gusto se la trataría de resolver, si es que soy capaz de resolvérsela. Bueno, a mí me ha resultado extremadamente interesante. Yo creo que a un nivel, digamos, de enseñanza inmediato, estas comunidades las podemos crear, y de hecho estamos actuando a nivel de asignatura, ¿no? Así es. Así es. Efectivamente, las asignaturas que podemos denominar virtualizadas o que tienen de alguna manera un soporte web, pueden generar prácticamente casi todos estos ámbitos. Es decir, yo soy consciente que incluso aunque no hay plataforma virtual, es decir, los inicios de nuestro máster, que se iniciaron antes de que se generase toda esta... Era realmente lo que usted me está diciendo, pero sin utilizar plataforma virtual. Es decir, nosotros hacíamos, utilizando Internet, una lista de distribución para nuestros alumnos, generábamos un sitio web en el que podíamos manejar a los alumnos, le generábamos ahí una serie de recursos, una serie de enlaces de interés, que es lo que cantidad de profesores de nuestras universidades, bueno, y fuera de las universidades también, vienen generando. Realmente, cuando hablamos de comunidades de aprendizaje en entorno virtual, el caso paradigmático, claro, es el caso de los estudiantes que siguen un curso de enseñanzas regladas o no regladas. Es decir, puede ser un posgrado, puede ser un curso de aprendizaje de la contabilidad o de los entornos de no sé qué historias, ¿no? Es decir, lo que usted quiera. Y evidentemente es un ejemplo paradigmático de lo que se puede generar con estas comunidades. Lo que yo le quiero mostrar a ustedes con este ejemplo es que se puede ir más allá de ello. Es decir, porque parece que la comunidad de aprendizaje en entorno virtual, permita la reincidencia en la denominación, en torno a una materia, sea de asignatura de un curso reglado o no, la verdad es que de alguna manera nos lo dan bastante hecho. Nos dicen, estos son tus alumnos, y trabajar con ellos al menos nos lima una serie de obstáculos con los que nos podemos encontrar con este otro tipo de comunidades abiertas. Pero como ejemplo claro, es ideal el que usted señala de una materia, una asignatura de cualquier carrera o de cualquier tipo de estudios. Sí, efectivamente. Un poco aquí. De expertos universitarios que son enseñanza no reglada, que dan enseñanzas especializadas, y luego podrían crearse pues comunidades de exalumnos que comparten sus experiencias, y que, en fin, yo creo que eso daría después una proyección a la enseñanza que se está haciendo, ¿no? Sin duda. Esto que usted señala, es decir, tanto en universidades o en instituciones que no estén llevando a cabo, como puede ser la UNED, que todos sus cursos y todas sus enseñanzas son a distancia, ya sabemos que en las universidades presenciales esto está al orden del día, es decir, que todas las materias de aquellos profesores que de alguna manera quieren estar más al día, están plasmando, apoyándose en lo que son las tecnologías. Y evidentemente usted ha
ha señalado concretamente un hecho que es los antiguos alumnos. Es decir, desde ahí, todas las posibilidades, o si quieren ustedes, entre comillas, todo el poder que tenemos unos docentes y unos profesores que, si somos medianamente buenos, somos muy aceptados por los alumnos y que generalmente consejos u orientaciones que podamos dar a nuestros alumnos pueden ser tremendamente recogidos por ellos. Estos alumnos que salen de nuestras aulas, sean aulas virtuales o sean aulas presenciales, estarían en una magnífica disposición si se les orientase en este ámbito, y es una forma de crecer, es una forma de mantenerse actualizado, es una forma de no desengancharse, porque aunque hace años nuestros padres decían yo ya aprendí en la universidad todo lo que tuve que aprender, y realmente casi no les fue necesario aprender más, en nuestro caso hoy naturalmente nadie puede aceptar que con lo que aprendí ayer diría pues si aquello no me sirvió de nada. No, hombre, creo que sirvió de mucho porque es la base de lo que venimos aprendiendo ahora. Está claro que ha tocado usted ahí un punto de con los antiguos alumnos que muchas veces quedan absolutamente olvidados y abandonados de las preocupaciones de una universidad, de una escuela, de una facultad. Me parece que es un ámbito interesantísimo para esto. O aquí, focalizando también un poco en lo que decía Lorenzo ahora, aquí en la UNED, de hecho, estamos haciendo también experiencias en la línea de hacer comunidades dentro de la UNED como tal. De hecho, por ejemplo, la Facultad de Educación tiene un proyecto de intentar integrar verticalmente en la facultad toda una comunidad, y también desde la UNED tenemos la idea de intentar integrar tanto en departamentos como en facultades y en otros órganos administrativos, buscar esas comunidades, digamos, de lo que hacemos el día a día, llevarlo un poquito más allá. O sea, que aparte de vernos en el pasillo, vernos en el café o vernos en los sitios, también vernos, digamos, electrónicamente o vernos de una forma cooperativa distinta, digamos, a ese aspecto, ¿no? O sea, también vamos un poco en esa línea de montar comunidades tanto educativas como del día a día y de la vida como tal. Es que esto que dice Manuel es que es tan evidente. Es decir, nosotros que nos vemos en la cafetería o en los pasillos, en las facultades, incluso lógicamente en nuestra universidad, ¿no? Porque los profesores somos de carne y hueso y estamos aquí, ¿no? Incluso aquí, como digo, por hablar de una universidad que en este sentido se creó desde el principio, pues con su modelo de enseñanza a distancia, con su material impreso, su teléfono, su correo, y que naturalmente ha ido evolucionando. Es que hombre, no me cuesta precisamente convencerle a las personas que me están escuchando, porque son de un ámbito, pues lógicamente, desde mi perspectiva, muy querido por mí, porque además nos necesitamos apoyar en ellos, ¿no? Y vivir con sus iniciativas y aprovecharnos de sus iniciativas. Es convencer a otras personas de que estos ámbitos virtuales nos permiten y nos dan pie para ir mucho más allá de lo que puede ser esa conversación. Evidentemente, de lo que puede ser mi sonrisa, mi gesto, mi palmada en la espalda que le doy a mi compañero ahí en la cafetería, a esto no puedo llegar. Evidentemente el calor humano, pero sí puedo llegar a otra cantidad de relaciones con esos mismos compañeros que me reúno para hablar del partido de ayer, o qué tal te ha ido, o qué tal tu familia, o qué tal de estas cosas que son realmente tan interesantes, ¿no? Y tan afectivas, y para hablar y plantear algo que además tiene un efecto multiplicador y que se están aprovechando de él todos los miembros de esa comunidad que están ahí dentro. Hablaba Manuel ahora, pues sea un departamento, sea una facultad, sea una universidad, donde todos nos podemos enriquecer, y no solamente el compañero con el que me he estado tomando el café, que le da una información, además de preguntarle por su familia y hablar del partido de ayer, o sobre todo del partido que se va a jugar este fin de semana, pues, lo digo para los que nos estén viendo desde fuera o escuchando desde fuera, es que este fin de semana se juega el partido Real Madrid-Barça, que bueno, para aquellos que les interese el fútbol, yo creo que es algo que siempre sí llama la atención. Aparte de eso, yo le puedo decir a este compañero, oye, pues viste, te informaste, tuviste conocimiento, y se está enterando solamente aquel con el que me estoy tomando el café. De la otra manera, el efecto multiplicador que tiene una comunidad virtual es impresionante. De esto a veces no están convencidos, bueno, aquellos que son reacios a este tipo de actividades y que son un poco reacios y resistentes a las tecnologías. ¿Saben ustedes que en la educación, en el ámbito de la formación, las resistencias, quizás en todos los ámbitos, pero yo me muevo en el que me muevo, las resistencias a la innovación son clásicamente terribles? Es decir, innovar en educación es llamar loco a aquel profesor que quiere implementar un sistema, y es que ilustres profesores, ilustrísimos, y además con gran proyección, incluso internacional, están criticando que, claro, lo que ellos han hecho les ha ido muy bien, haciéndolo como lo estaban haciendo, planteando lo que estaban planteando, y que no me vengan ahora con otra serie de métodos. Son reacios, evidentemente. Nosotros en el ámbito de las humanidades realmente nos podemos felicitar porque tenemos profesores que están muy convencidos de esto, pero ¿cuánto cuesta convencer a aquellos que le siguen hablando de usted al ordenador, a todo lo que suena a informática y a tecnología? ¿Cuánto cuesta? A veces, sin embargo, es admirable ese profesor mayor que está todo el día preguntándote, es admirable porque quiere estar ahí, pero sí que nos cuesta mucho acabar de convencer. Yo creo que esto va a ser cosa de muy poquitos años, es decir,
tendremos que entrar, sí o sí, es decir, no va a haber más remedio que entrar en las tecnologías. Pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo, las personas que estamos convencidas de las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la educación, por ir convenciendo a nuestros entornos, a nuestros departamentos, a nuestra gente más cercana, de que realmente esto es una vía esencial para elevar la calidad de nuestra formación, de nuestra educación. Esto es absolutamente determinante y claro, ¿no? Ya no tiene, diríamos, discusión. Podemos discutir la forma, podemos discutir el que además de esto, bueno, la presencialidad, vale, podemos, todo lo que ustedes quieran, pero utilizar las tecnologías como efecto multiplicador de las posibilidades que puede tener nuestra docencia en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de las humanidades, en cualesquiera que ustedes quieran plantear. Esto ya es hoy evidente, ¿no? Una pregunta más. Ahí, sí. Quería preguntarle, en una situación en la que se inicia una comunidad virtual, ¿cuáles son los principales riesgos que cree que pueden hacer fracasar los objetivos que pretende esa comunidad? Bueno, yo le hablé de algunos antes, en el sentido de que los gestores, los gobernantes le llaman otros, ¿no?, de esa comunidad, los gestores, procuren no desviar el tiro. Es decir, que diría, sean flexibles, pero inflexibles en cuanto a los objetivos que pretende la comunidad. Es decir, cuando la comunidad derive a tratar otros temas que son ajenos y que nos puede resultar muy divertido. Otra cuestión es que usted, por ejemplo, tenga en un ámbito de una plataforma virtual, pues áreas, como puede pasar en esta de VCT que nosotros venimos utilizando, ¿no?, donde montamos áreas de contenidos, áreas por módulos, y luego hay un espacio ahí de cafetería, de intercambio, para contarnos todo lo que queramos. Pero si desviamos el objetivo para el que nos hemos reunido, evidentemente la comunidad puede caer. Si no se hace un seguimiento de lo que son, por ejemplo, en nuestro caso, en la comunidad y en el primer nivel, de la lista de distribución, el filtrado de mensajes que nos son devueltos, pues saben ustedes que la vida de las direcciones de los correos electrónicos a veces es muy relativa, sobre todo si hablamos de países en los que tienen dificultades y que a lo mejor pues es gente que tiene un correo electrónico de estos gratuitos que son poco fiables, que el buzón se les llena y si les sigues enviando correos son rebotados totalmente. Bueno, por ahí hay ciertamente unos riesgos. Hombre, si la relación es entre profesores universitarios, que todos tienen servidores en sus universidades, yo creo que eso se da menos. Pero el bajón que se puede dar, como no se vigile muy de cerca y se haga la búsqueda de esa persona, se pueda contactar con ella para ver qué puede suceder, eso es claro. Pero desde mi punto de vista, lo fundamental es el seguimiento del objetivo que nos hemos creado. ¿Alguna pregunta más? Lorenzo, buenas tardes. En primer lugar, yo creo que no te lo habrán dicho, pero muchas gracias. Yo creo que para el chapter español de la Sociedad de Educación el contar contigo es un verdadero honor. Quería preguntarte, aplicar todas estas tecnologías, este espacio virtual que has comentado, a un entorno de ingeniería como es el nuestro, es decir, que aparte de lo que pueda ser el contacto verbal o más o menos sustituido por Internet, por esta comunicación, nosotros como ingenieros manejamos muchos gráficos, manejamos mucho, es decir, que nuestra conversación no es solamente palabras traducidas a texto escrito, sino hay más. Entonces, con la experiencia que tú tienes en el máster, que yo creo que es un buen mix de todo, que hay parte más de letras y parte más técnica como esto, ¿qué experiencia tienes? Es decir, los ingenieros, a pesar de ese marchamo de ingeniero, ¿podemos ser más reacios a esto simplemente por la dificultad que entrañan estas tecnologías para el intercambio de la información que realmente nosotros utilizamos? Yo creo, amigo Pepe Carpio, que en absoluto. Además, jugamos o jugáis con la ventaja de que generalmente los destinatarios de vuestras enseñanzas es gente generalmente más habituada a manejar la máquina. Es decir, es mucho más complejo en nuestro caso, donde nosotros en un máster muy variopinto, como tú bien sabes, donde tenemos un licenciado en Geografía e Historia, tenemos un licenciado en Derecho, tenemos un informático, tenemos un ingeniero agrónomo, tenemos de todo eso, es una heterogeneidad absoluta y tenemos de alguna manera que ajustar y que unos módulos van a ser muy fáciles para algunos y otros para otros. Evidentemente, esas personas que tienen esas dificultades para arrancar les cuesta mucho más. Yo creo que en el ámbito de la técnica, de la ciencia, de la tecnología, hay muchas menos dificultades. Y yo pienso que las herramientas que hoy nos brinda y que nos ofrece Internet, y que de esto pues todos ustedes saben mucho más que yo, están determinando que yo creo cualquier cosa que podamos soñar la podemos plasmar en Internet.
y la podemos hacer dinámica, y hoy qué sé yo, los entornos manejando, bueno, yo en estas cosas me pierdo, ¿no? Pero manejando Flash, manejando cualquier herramienta de Java, bueno, tienen ustedes unas posibilidades que realmente es que son posibilidades mayores que aquellas que podíamos utilizar en la pizarra, en el encerado, ¿no? Por hablar ya de un poco si quieren de la prehistoria. Son mayores. Esos gráficos dinámicos, donde estamos guiando al alumno, realmente lo que le queremos mostrar, de una gráfica lineal o de un tridimensional, es que estas posibilidades nos las está ofreciendo Internet, insisto, yo creo que de manera más directa. Y es que es más, cuando usted aprovechó la posibilidad de utilizar unas transparencias en su clase presencial, parece que habíamos descubierto el más allá, el que yo pudiera ir al aula, a mí que se me da mal el dibujar con una transparencia, un acetato, donde ya llevaba desde mi casa preparado. Cuando ya descubrimos el PowerPoint, bueno, es que realmente... Pero es que cuando descubrimos el vídeo y llegamos a nuestra aula mostrando un vídeo que nos había llegado de una universidad americana, mostrando aquel proceso que ustedes querían mostrar y que les era muy difícil explicárselo a sus alumnos, y que con un vídeo aquello ha quedado plasmado, pues hombre, si es que la transparencia, el PowerPoint, el vídeo, la emisión radiofónica, la conferencia magistral que dio aquel ilustre profesor en la universidad de no sé dónde, se la podemos a nosotros insertar en nuestro proceso de formación, con el enlace correspondiente o con los permisos pertinentes, integrándolo dentro de nuestro proceso. Es que evidentemente las ventajas, desde mi punto de vista, son todas, son absolutas para cualquier proceso. Y desde luego en los ámbitos de la tecnología, que juegan ustedes con la posibilidad de que lo manejan habitualmente. Hombre, también sé que hay ingenieros que son reacios a estas cosas, con perdón, ¿no? Sé que no todos los ingenieros de alguna manera se apuntan al carro de esta innovación, de utilizar las tecnologías para la enseñanza, quiero decir, ¿no? Pero ustedes que de alguna manera tienen muchas más facilidades para todo esto, tienen unos receptores que parece que están más, bueno, pues dispuestos a utilizar estas herramientas, más convencidos, porque por eso de alguna manera, entre otras cosas, quieren estudiar una ingeniería. Yo creo que al 100%. Me parece que hay que apostar fuertemente por esto, tanto desde las instancias como nosotros lo hacemos de una universidad a distancia o una universidad virtual, que no, nosotros no queremos ser de ninguna manera una universidad virtual, somos una universidad real, pero que de alguna manera estamos proponiendo cursos de estos, o desde las universidades presenciales, que cantidad de ellos tienen ya cursos de posgrado y asignaturas presenciales que utilizan sistemas virtuales también. Me parece que no hay casi, diríamos casi ningún límite pues para propuestas casi de cualquier tipo. Yo lo único que apuntaría más sería el tema de que la única limitación hoy en día sigue siendo esa autopista, ese camino vecinal que decíamos antes, o esa superautopista que habrá en el futuro, ¿no? O sea, de momento sí que para el tema de ingeniería muchas veces hace falta un poquito más de dinamismo y de poder tener un poquito más de ancho de banda que te permita pues meter algún tipo de nuevos medios para que sea algo más visual. Pero aparte, la limitación únicamente es, como dice ahí Lorenzo, la imaginación que tenga cada uno y el tiempo que pueda dedicar a hacer un sistema más perfecto, más dinámico y también más caro en recursos, tanto de tu punto de vista como desde el punto de vista del propio usuario final, ¿no? Ahí tenemos un par de preguntillas más. Bueno, a mí se me ocurre también que una vez creado el sistema puede tener su propia inercia, ¿no? Y su propia dinámica, y que a lo mejor no hace falta emplear tanto tiempo, sino que los propios pertenecientes a la comunidad lo mueven. Sí, es absolutamente cierto. Es decir, bueno, hasta el punto que nosotros en algunos casos hemos tenido miedo a decir, a ver si nos va a venir la comunidad abajo con este tipo de mensajes que hemos publicado ahora. Por ejemplo, hablando de lo más elemental, de una lista de distribución, ¿no? Y yo, a la persona que me modera, yo coordino todo lo de la Cátedra UNESCO, pero bueno, tengo colaboradores, ¿no? Digo, vamos a ver, no, estos mensajes los vamos a publicar. Es decir, y no hay en la lista, no hay censura en absoluto. Es decir, si está claramente que están hablando de algo que tenga que ver con la educación a distancia o las tecnologías, ya puedan estar poniendo un mensaje que a la UNED la ponen de vuelta arriba. Aquello se publica. Otra cuestión es que ya se llega al insulto, Lo que ya ponemos la duda es si aquello realmente está teniendo relación con las tecnologías aplicadas a la educación. Pero ha sucedido esto, y los que han filtrado han sido los propios miembros de la comunidad, que han dicho, bueno, creo que tal mensaje tiene poco que ver con esto y yo creo que nos deberíamos centrar. Y en las comunidades de aprendizaje, en nuestro máster, por ejemplo, son los propios alumnos los que establecen dinámica. Para ir más allá todavía, en el segundo curso de nuestro máster, ya son alumnos más experimentados, desde este año, nosotros los cursos los empezamos en enero a noviembre, tenemos los dos cursos del máster, y desde este año, en el segundo curso, las sesiones de chat
que en cada módulo llevan los profesores del máster, y ellos, bueno, pues están allí, aparte de todos los foros que se generan, que son cientos y cientos de mensajes, pues hay sesiones también de chat para que de forma directa, de forma síncrona, se pueda participar. Le estamos dando participaciones en este sentido, son los propios alumnos, hay un alumno cada vez que es el que modera el chat. El profesor está allí pues para hablar y tal. Es decir, a los alumnos se les da una responsabilidad, un protagonismo, que son ellos mismos los que están llevando, se les están responsabilizando de determinadas cuestiones y realmente la cuestión funciona de primera. Luego, por otra parte, no sé si relacionado con lo que me pregunta, es que cuando nació, por ejemplo, este máster hace 5 años, yo dedicaba horas, quitándomelas lógicamente del sueño, de los fines de semana, aquello fue tremendo, parece que fue tremendo. Yo puedo asegurar que una vez que está configurado un equipo que marcha, que funciona, me refiero a lo del esfuerzo, ¿no?, que antes hablaba Manuel Castro, de que generar contenidos, esta es una de las partes, aquello de la economía de escala, de que ustedes seguro que saben más que yo, ¿no? Es decir, la educación a distancia, echarla a andar con tecnologías es cara, ¿eh? Es decir, arrancar con materiales, con raciones, con instrumentos, con herramientas es cara, pero la economía de escala empieza a funcionar inmediatamente. Aunque los materiales hay que irlos renovando, pero evidentemente cuando ya tenemos rodando esto, mejorar un gráfico, mejorar una presentación, agregar un enlace, actualizar una página, esto evidentemente es mucho menos problemático que si lo tuviésemos que hacer en otros entornos. O sea que yo realmente creo que ahí también nos apuntamos a un hecho positivo que permite este tipo de tecnología, sin duda. Bien, yo presentarme primero, soy Eugenio, el que está también llevando el tema del IEcubo con Manuel en la rama de estudiantes. Y bueno, pues también agradecerle a Manuel y a usted por estar aquí, por dejarnos participar con ustedes. Y bueno, una pregunta que se nos surge también es el tema de la evaluación pedagógica de los cursos, por ejemplo, en ingeniería, que podría tener un curso de e-learning de ingeniería. ¿Cuáles son los métodos adecuados a nivel pedagógico para evaluar si efectivamente este curso mejora con respecto a un curso de enseñanza presencial o un curso a distancia tradicional? Bueno, claro, lo que me pregunta sería evidentemente ya motivo casi de un seminario, ¿no? Sobre esto se está trabajando mucho. Y precisamente en algunos de los enlaces a los que yo he hecho referencia en el Centro de Recursos de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, hay indicadores y hay referencias para la evaluación, tanto a nivel tecnológico como a nivel pedagógico de cursos. Incluso me consta que en la UNED se ha estado trabajando también con esto en algunos proyectos precisamente de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, de una universidad ecuatoriana, del Centro de Recursos Iberoamericano, el CREAD, es decir, que se han estado realizando estudios para estándares, para indicadores de educación a distancia. Y yo puedo en esto también decirte que tuve la ocasión de participar en la evaluación como evaluador externo de un importante proyecto que se hizo financiado por la Unión Europea, y una vez que el proyecto estaba, yo fui, insisto, uno de estos evaluadores externos, precisamente con indicadores y con elementos importantes para hacer una evaluación global desde la perspectiva tecnológica, organizativa, pedagógica, es decir, que de esto hay. Y hay bastante. Lo que pasa es que quizás no se llega a sistematizar o no se llega a plasmar de forma seria, pero creo que no te debes preocupar por ello porque se puede encontrar perfectamente material. Vamos, y yo podría dar una referencia. Y en este sentido aprovecho para, bueno, aparte para agradecer que los alumnos se vayan implicando en esta serie de cosas. A mí esto me preocupa siempre mucho, a veces que no quedemos a nivel de profesores, sino que los alumnos los veamos implicados. Es el hecho, yo empezaba mi sesión diciendo, creo que Manuel había salido en ese momento, pero también el profesor Pepe Carpio sabe de esto, diciendo que hace un hombre como yo en un sitio como este, ¿no? Aquí entre ingenieros y un pedagogo. Me decía que había estado ya hasta ahora en 4 tesis doctorales, algunas de ellas en la escuela nuestra de la UNED y otras en la Universidad Politécnica. Bueno, y es que yo creo que es necesaria esta colaboración. Es decir, no ver extraño que un ingeniero y un pedagogo se reúnan para trabajar en temas de teleformación. Yo creo que es que teníamos que ir a eso. Porque ni yo como pedagogo me tengo que creer todo lo que tú me cuentes desde la perspectiva. Hemos creado, bueno, hombre, deja que trabajemos los dos juntos. Es decir, ¿cómo se construye el aprendizaje? ¿Cómo te puedo yo a ti orientar? Tú dime todas las posibilidades que tiene esto. Cuéntame y yo te preguntaré. Pero también podría ser, oye, ¿y si pudiéramos hacer una interacción de manera que los grupos pudieran entrar? Lo podemos hacer. Oye, ¿qué? O tú me sugieras, es que también tienes esto. ¿Qué se te ocurre? Es decir, la interacción en el ámbito de la ingeniería y de la tecnología, con el ámbito de la pedagogía, de la gente que de alguna manera, o de la psicología en su caso, ¿no? Que de alguna manera estamos estudiando lo que es el aprendizaje, cuestiones prescriptivas de cómo hacer un mejor aprendizaje, cómo nos podemos mover mejor en esto.
realmente sería una simbiosis ideal. En otros campos no, en otros campos los ingenieros irán por su parte y los pedagogos iremos por la nuestra. Pero en esto que fuese integrar estas cuestiones, y esto es al hilo de la pregunta que me has hecho, no solo para la evaluación, sino para la creación. A veces estamos totalmente aislados y yo a veces digo, pero qué bueno que a esto que están mostrando aquí se le hubiese echado un vistazo por parte de un pedagogo. O el otro pedagogo, que es maravilloso y que se le están ocurriendo ideas geniales, qué pena que este pedagogo no pueda tener cerca a un ingeniero para que le dijera, pero si eso que estás haciendo lo podríamos hacer más fácil, más bonito, más comunicable, más amigable, más... y es una pena que a veces se pierden energías porque cada uno vamos por nuestro camino. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta más, quiero dar las gracias entonces a nuestro ponente de hoy, a Lorenzo, por haber estado aquí. Y agradecer también a la gente que nos ha seguido en remoto en esta presentación, digamos como tal, del capítulo español de la Sociedad de Educación del IEcubo. También agradecer a los que están aquí asistentes presencialmente a este debate que ahora ha sido muy fructífero y muy interesante final. Y nada, pues que seguiremos vía virtual, pero vía real, como decíamos antes, comunicándonos con los medios que nos ofrece Internet para seguir un poco en el día a día y colaborando, digamos, también con toda la gente que esté en este capítulo. Muchas gracias a todos entonces. Gracias.